de lo que fue el sorpresivo pedido de la presidenta Boluarte al Congreso para pero viajar. Lo hablábamos ayer, ni tan sorpresivo. ¿Te acuerdas que me dijiste? A mí me sorprende. Pero ¿te acuerdas que me dijiste? ¿Tú crees que pida permiso? Y yo te dije, de todas maneras. Pero sí, ya sabemos que hacer turismo es parte de la forma de gobierno. ¿Sabes por qué me sorprendió? Porque aquí juega mucho la política, Lore. Y aquí tienes algunos factores que le indicaban a Palacio de Gobierno que no era el momento de que la presidenta haga un pedido. No solo el año preelectoral, donde todos en el Congreso quieren ponerse, aunque sea para la foto, la camiseta de opositor al gobierno. Si tú te pones como opositor al gobierno, puedes cosechar algún que otro voto. Sino que también hay unas condiciones que voy a explicar, pero primero vamos a ver cómo fue la cronología de este pedido, que entró anoche a las 11:08 de la noche a mesa de partes del Congreso. O sea, la decisión de Palacio se tomó de apuro y me parece sorpresiva. Esta es un poco la cronología de lo que pasó. ¿Me permiten viajar? Es, en otras palabras, lo que la presidenta le dice al Congreso. Claro. 11 de la noche ingresa el pedido de la presidenta para ir al Vaticano a las exequias, a los funerales del Papa Francisco. Eduardo Salguana convoca a una sesión extraordinaria para hoy a las 5 p.m. A las 5 p.m. una sesión extraordinaria es algo que normalmente no ocurre. Pero cuando la presidenta tiene esa urgencia, por ley, el Congreso se tiene que reunir en pleno extraordinario. Semipresencial, porque reunir, tú sabes que ya es entre comillas. Exacto. Por allí va la clave de lo que sería un pedido negado a esta hora de la tarde, proyectando un poco cómo será esa votación. El tercer punto es la fecha del viaje que plantea la mandataria. Del 24 al 28 de abril, regresando el día lunes, ¿no? Como máximo plazo para el retorno de la presidenta. Lore, a esta hora es muy difícil que el Congreso apruebe, tenga los votos para aprobar y autorizar este viaje de la presidenta. Y aquí el fiel de la balanza parece ser el fujimorismo y Fuerza Popular, porque creo que si la presidenta contaba ya con el apoyo del presidente del Congreso, el bloque de César Acuña, APP, Eduardo Salguana, no calculó la reacción que hoy mostró el fujimorismo en palabras de Patricia Juárez. Sí. Vamos a escuchar ese momento. Habla la congresista Juárez, habla el congresista Jorge Montoya. Los dos se oponen, pero a esta hora, desde Renovación Popular hasta Podemos, dicen: creemos que no conviene un viaje, no es el momento para que la presidenta salga del país, sobre todo por el hecho de que es una presidenta sin vicepresidentes, que tendría que despachar de manera remota. Vamos a escuchar lo que dijo el fujimorismo y mira cómo pesa esta bancada, que un solo gesto de Patricia Juárez ya nos indicaba que el pulgar era el pulgar abajo. Dislike. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver lo que dijo la congresista. Su posición frente a lo que significa este pedido de la mandataria para viajar al Vaticano. En realidad la presidenta o el Ejecutivo ha presentado este pedido porque entiendo yo que se trata de la representación de nuestro país. Creo que debió abstenerse la presidenta. Creo que no es el momento, creo que inclusive cuando ella visitó al Papa, y todos recordamos la visita protocolar que ella hizo, creo que el Papa tampoco estuvo muy contento de recibirla. ¿Por qué el pedido? Creo que deberían reevaluar la situación, ver cómo estamos y de ahí tomar una decisión. Pero todos los factores que he analizado indican de que no debería ir. Esos son temas de relaciones internacionales. Con la Santa Sede tenemos una relación fluida y buena. No veo la necesidad de hacerlo. Su posición frente a lo que significa este pedido de la mandataria para viajar al Vaticano. Al Vaticano. Ese gesto ya parecía tener una respuesta que no necesariamente es compartida por todo el bloque fujimorista, pero hay algunas condiciones que nos hacen pensar que el pedido no solo era no pertinente, digamos, un momento político difícil para una presidenta que sigue marcando nuevos bajos en las encuestas, sino que, Lore, los congresistas están en semana de representación. Sí. Los congresistas y las bancadas están dispersas. Y en un parlamento como el nuestro,
coordinar entre bancadas es muy difícil. Me parece que Palacio no coordinó previamente, pero es que además no midió, no tanteó pero cómo iban los nunca votos. miden. ¿No te das cuenta que últimamente ya es como que una política de gobierno? La culpa siempre es de la prensa, la culpa es de los desestabilizadores, la culpa es de todos aquellos que quieren generar el caos. No hay olfato político, no hay reacción, no hay mea culpa, no hay una lectura política correcta y yo no sé si terminan aquellos que le hablan a la presidenta Boluarte, terminan encerrándola y la han convencido de que el mundo es totalmente distinto y por eso se sorprende cuando se dan estas situaciones donde presenta un pedido de viaje y la exponen, porque al final del día no es ella, son todos sus asesores los que la exponen a un papelón, empezando por el premier, que debió decirle, no presidenta, porque no lo van a autorizar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto escuchará la presidenta a su jefe de gabinete, a su premier, al señor Gustavo Adriancén? Ojo que aquí estamos hablando de un viaje que, claro, cualquier presidente quiere hacer ese viaje, participar de los funerales del Papa Francisco. Pero Alejandro Toledo en la no lo letra, hizo. en el papel, Lore... Alejandro Toledo, cuando falleció el Papa Juan Pablo II, no asistió al funeral. Fue el canciller Manuel Rodríguez Cuadros. No hay un antecedente próximo de un presidente que haya ido. Sí, quizá midiendo mejor en su momento que ya estaba de salida, Claro, 2005. Alejandro Toledo, midiendo que capaz tampoco tenía los votos. Ahora lo que tienes es a una presidenta, en el papel no está mal que viaje, en el papel que la presidenta represente al Estado, ok, correcto, pero el contexto político del país, de la propia popularidad de la presidenta, de los temas no resueltos por la presidenta con la ciudadanía, hacen pensar de que el Congreso no va a otorgar este permiso. Pero además hay un tema, y te lo estaba comentando, el Congreso ahora está muy distraído. No están en Lima los congresistas sesionando, sobre todo los que no son de la jurisdicción de Lima. Probablemente están en sus regiones, probablemente están en otra. Y Palacio de Gobierno les dice, reúnanse, evalúen mi pedido y voten a favor de que yo pueda viajar liderando una comitiva a ver al Papa Francisco. El pedido cae en un Congreso probablemente mirando a otro lado. El pedido también cae, Lore, en una presidenta, o el pedido lo hace una presidenta que tuvo ya un encuentro con el Papa Francisco y que lo vamos a recordar inmediatamente después de que escuchemos, Lore, a Eduardo Salguana, porque si el fujimorismo hoy decía no apoyamos a la presidenta con esto de su viaje, más bien el acuñismo sí le respondía positivamente y decía, yo soy tu aliado, yo te doy la autorización y te convoco a un pleno para que se vote. Con algunas dudas, a ver, escuchemos lo que dijo Eduardo Salguana, porque le volvieron a preguntar, ¿usted estaría de acuerdo? Mira cómo contestó. Pero yo personalmente creo que es una petición atendible. Somos un país católico, somos un país de fe, somos un país que compartimos el mismo continente con el presidente, con el pontífice fallecido, que es de nacionalidad argentina. Y creo que en el concierto de la Comunidad de Naciones la presencia de la presidenta resulta importante y el permiso sería del día jueves hasta el día lunes 24. Bueno, me faltó esa parte final. Siempre los finales en los videos del bloque son lo mejor, Lore. Sí, En la parte final, una periodista le preguntaba, ¿pero usted cómo va a votar? Y Eduardo Salguana respondía, creo que ya lo dejé claro en mi respuesta anterior. Bueno, además no tiene que votar. El presidente no está obligado a votar. Protocolar, Lore, el respaldo de Eduardo Salguana. Protocolar casi de decirle a Palacios, somos aliados, te ayudo en esta, pero la fuerza, la principal minoría, Fuerza Popular, dice no. Pero además Patricia Juárez ha sido bien dura en su crítica, porque justo estabas hablando de la visita de la presidenta al Papa Francisco y ha hecho referencia no solamente al momento en el que hoy nos encontramos, sino ha hecho referencia a esa visita. Ajá. Y para Patricia Juárez no sintió que el Papa Francisco se le notó muy feliz en aquello. Recordemos esas imágenes del 14 de octubre del 2023. Venga. Tenemos la foto y vamos a recordar también la pregunta, ¿no? Vamos a ir con la pregunta y después vemos estas imágenes de lo que fue el encuentro de Dina Boluarte con el Papa Francisco. A ver, el Congreso debe autorizar el viaje de la presidenta Boluarte al Vaticano para asistir a los funerales de Francisco, escanea y participa.
Algunos comentarios. Julio dice, no es necesario su presencia. Además, el país siente que ella no nos representa y sería un gasto en vano al Estado. Debería ponerse a trabajar por el país. Gracias, Julio, por tu respuesta. Leemos otra. A ver, ¿qué dice Norcami? A ver, no es necesaria su presencia allá, puede enviar a un representante. Bueno, cortito y al grano, ¿no? Al grano, ¿no? Jesús, la señora Boluarte tiene responsabilidades más importantes en nuestro país. Lo principal, combatir la delincuencia que sobrepasó los límites de todo. Bueno, era eso. Veíamos nuevamente la foto, ¿no? La foto de aquel momento, cuestionadísimo, por cierto. Ahí está. Donde la presidenta fue al Vaticano. Ahora, Patricia Juárez habló a nombre propio y dijo, yo no sí. represento a toda mi bancada, pero el poder que tiene esta parlamentaria es importante. Muy fuerte, claro. Mira, la comitiva, va una comitiva. Ahí está Morgan Quero, está Patricia Muriano, antes está de ser ministro. la asesora, claro, la que ahora la acusan de la clave de la cloud, ¿no? Está el actual secretario de Palacio de Gobierno, el señor Enrique Alberto Vilches. Tarola. Está, también tienes allí, ¿a quién más? A jefe de protocolo de Palacio de Gobierno. Estaba la canciller fallecida Ana Gervasi, ¿no? Y tienes esta imagen de la presidenta con el Papa Francisco a pocos meses de iniciar su gobierno, octubre del 2023. El recuento del último contacto entre Vaticano y el despacho de la presidenta Boluarte data del 2024. Julio, fiestas patrias, el Papa le manda una carta a la presidenta y la saluda por las fiestas patrias de nuestro país y en otras palabras le pide diálogo y reconciliación, ¿no? Como atendiendo un poco cómo llegó el gobierno de Boluarte a instalarse. Esto fue comentado por Patricia Juárez, dijo la congresista de Fuerza Popular. Los gestos nos indicaban que quizá no fue una visita tan cómoda, algo así quiso decir, pero más allá de esto se tratan de visitas de Estado, visitas protocolares. La gran incógnita es cómo votará el Congreso por versiones de varios parlamentarios que tienen peso en sus grupos políticos. Creo que no está asegurado el viaje y vamos a ver cómo maniobra Palacio de Gobierno, quizá logre retirando a último minuto el permiso de viaje para que no tengas esa foto de la negativa, ¿no? No sería la primera vez que le niegan un viaje a la presidenta. En septiembre del año pasado le negaron el viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. 55 votos en contra, 50 votos a favor, 5 abstenciones. Y luego de eso vino un mensaje a la Nación, ¿no? Cuando le negaron el viaje. No lo recuerdo así, totalmente, pero lo que tienes es una votación, mira, 55 en contra, 50 a favor. Podríamos repetir esos números hoy día. El Congreso está en otra, Lore. Está en semana de representación. Bueno, en el Ejecutivo comunicarle algo a la bancada, claro, comunicarle algo a tu bancada, a tu grupo político, claro. Decir todos votamos así, es algo que no solo se hace por WhatsApp, digamos, ¿no? Pero ahí está. Así que va a estar candente esta tarde la votación en el Congreso porque entendemos que no se le daría el permiso. Vamos a ver si esto se confirma o si hay una sorpresa de última hora.